Vamos a resolver el problema 7 de la guía 30, el cual nos dice: a menudo los alpinistas utilizan una cuerda para descender por la pared de un acantilado, lo cual se conoce como rapel. Colocan su cuerpo casi horizontal y sus pies empujando contra el risco. Suponga que un alpinista de 82 kilogramos de estatura, 1,90 m, con centro de gravedad a 1,1 metro de sus pies, desciende con cuerda por un risco vertical, manteniendo su cuerpo levantado a 35 grados sobre el horizontal. Él sostiene la cuerda a 1,40 metros de sus pies y forma un ángulo de 25 grados con la pared del risco. ¿Qué tensión necesita soportar esta cuerda? Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza que la pared del risco ejerce sobre los pies del alpinista. C. ¿Qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que los pies del alpinista se resbalen de la pared del risco, si él tiene un pie apoyado contra el risco a la vez? Bueno, aquí hicimos un gráfico de la situación. Nos dice que la masa del alpinista es 82 kilogramos, la longitud del alpinista es 1,90 m, la longitud del centro de gravedad desde los pies es 1,1 metros, el ángulo que forma el alpinista es de 35 grados, la longitud de la cuerda desde los pies es 1,40 metros y la longitud el ángulo de la cuerda que va a formar con la pared es 25 grados. Hacemos un diagrama de cuerpo libre en el cual vamos a identificar las fuerzas que actúan. Como está apoyado a la pared va a haber una fuerza de reacción y esta la podemos descomponer para Y y para X. Aquí está el ángulo que forma el cuerpo del alpinista con la horizontal. Tenemos el peso del alpinista que va a actuar justo en su centro de gravedad y la tensión de la cuerda, que también la podemos descomponer en Y y en X, sabiendo que si trazamos la tensión en Y va a ser la misma que forma la pared y aquí se reproduce el ángulo de 25 grados, al igual que si trazamos una horizontal, el ángulo de 35 va a ser el que se reproduzca aquí, lo que nos da aquí como un resultado 65 grados. En el apartado A, que nos pide cuál es la tensión que soporta la cuerda, lo podemos hacer a partir de la sumatoria de torques, que si cumple las condiciones de equilibrio nosotros sabemos que va a ser 0. Entonces hacemos desde el primer punto de aquí. Entonces tenemos que quienes van a provocar momento de torsión va a ser la normal en Y, el peso y la tensión en Y. Si lo tomamos a partir de este punto, la longitud de la normal en Y va a ser 0, entonces esto se va a cancelar. Como tomamos el sentido antihorario para la sumatoria de torques, la masa por la gravedad, que es el peso del alpinista, que va a actuar a 1,1 metros, va a ir en sentido horario. Entonces va con signo negativo. Entonces tenemos que el peso por 1,1, como nosotros queremos que se produzca el producto cruz entre esta, va a ser esto con esto. Entonces, para sacar esta longitud de aquí y sabiendo que esto es 1,1, tenemos coseno de 35 por 1,1. La tensión va a ir en sentido antihorario, entonces positivo, por 1,4, que es la longitud que hay de aquí a acá, pero nosotros queremos hacer el producto cruz, entonces va a haber esta perpendicular para la tensión. Esto lo obtenemos aquí, 65 y 35 nos da 100. Si nosotros trazamos la perpendicular a la tensión, vamos a tener 100 menos 90 y esto nos va a dar un ángulo de 10 grados. Entonces tenemos, como esto es 1,4 y queremos la longitud de esta parte de acá, es 1,4 coseno de 10. Entonces tenemos la tensión por 1,4 coseno de 10, todo esto igualado a 0. De aquí despejamos la tensión y reemplazamos los datos y nos da que la tensión es 525 newtons. En el apartado B nos pide
determinemos las componentes horizontal y vertical de la fuerza de la pared del grisco que la pared del grisco ejerce sobre los pies del alpinista, o sea, la normal en Y y la normal en X. La sumatoria, para eso podemos usar las condiciones de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 con sentido positivo hacia la derecha. Entonces las que actúan aquí va a ser la normal en X y la tensión en X. La normal en X menos la tensión en X nos va a dar 0. Entonces la normal en X va a ser igual a la tensión en X, que como tenemos el ángulo de 25 aquí, la tensión en X va a ser T seno de 25. Solo reemplazamos datos y tenemos que la normal en X es 222 newtons. Para la sumatoria de fuerzas en Y actúa la normal en Y, el peso y la tensión en Y. La normal en Y va a ser igual a la tensión en Y el peso menos la tensión. Entonces reemplazamos los datos. Tensión en Y va a ser T coseno de 25 y nos da eso 328 newtons. En el apartado C nos pregunta que cuál es el coeficiente mínimo de fricción estática que se necesita para evitar que los pies del alpinista resbalen de la pared del grisco si él tiene un pie apoyado contra el grisco a la vez. Entonces, la fuerza de fricción se va a producir en este punto, lo cual va a ser igual a la normal en Y. Y de aquí podemos despejar el coeficiente de fricción estático y esto nos da como resultado 1.48.